Bienvenidos a Vamos a Terapia. Mi nombre es Irina Ortiz. Y yo soy María Fernanda Mora. Y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional. Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien. Este es el episodio número 6, el capítulo 2 de la serie de sexualidad. Y el día de hoy vamos a hablar de los tabúes. Iri, tú querías iniciar este capítulo con el significado de tabú, ¿no? Sí, porque bueno, cuando me senté a como reflexionar sobre lo que quería compartir, sí me quedé así como que, oye, un tabú, siento que está muy asociado obviamente al tema sexual, pero resulta que es mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en el tema sexual de todos modos. Para darnos contexto, yo voy a comenzar con compartir esta definición. Y bueno, primero, hola Mafer, ¿cómo estás? Hola querida, bien, ¿y tú? Contenta de estar aquí en este nuevo episodio. Sí, yo también, muy contenta y bueno, dándonos duro aquí. Para mí también es muy terapéutico hablar de este tipo de temas, sobre todo públicamente. Entonces, bueno, voy con la definición de tabú. Es un concepto usado para referirse a todo aquello que, según las convenciones sociales, las creencias religiosas o la mera superstición, se considera prohibido. Es cuando una práctica, una conducta, un hábito o un simple gusto chocan con los valores tradicionales, los preceptos religiosos o los dogmas de la clase política dominante de una sociedad. ¡Boom! Estos son susceptibles de pasar a ser censurados y considerados como tabúes. Así que, como vemos, no están mencionando específicamente el contexto de sexualidad, o sea, de prácticas sexuales. Se refieren, vuelvo y repito, a todo tipo de prácticas, conductas, hábitos o gustos y preferencias que sean considerados como prohibidos, enmarcados en todo este tema convencionalismo, paradigmas, diría yo, socioculturales, religiosos y demás, políticos incluso. Eso como que me permite también darle como un pasito para atrás y bueno, entender que es un tema muy amplio el de los tabúes y nosotros no queremos como que explayarnos demasiado en todo lo que implica la palabra, sino irnos al punto de el tema sexual. Entonces, bueno, sé que Mafer, que bueno, es un tema que a ambas nos apasiona, pero que a Mafer realmente la motivan mucho a compartir, y entonces por eso yo me voy a guiar por unas preguntas que ella prácticamente me hizo cuando hizo el archivo que nosotros trabajamos para crear el contenido que aquí les regalamos. y es, bueno, la primera pregunta es cómo hemos trabajado nuestros propios tabúes. Entonces yo te hago esa pregunta, Mafer, ¿qué quieres tú compartir en ese sentido? Bueno, antes de entrar en ese tema, voy a echar un poquito para atrás, porque sí me parece importantísimo entender que entonces lo prohibido va a depender no solamente del continente donde tú vivas, no solamente del país donde tú hayas nacido, no solamente del tipo de religión bajo la cual hayas sido adoctrinado, no solamente del tipo de institución familiar de la cual vengas criado, no solamente de la institución educacional que hablábamos la semana pasada, que te haya formado. Va a depender de todo eso y además de cómo tú efectivamente, para entrar a esa pregunta que tú me haces, te permitas explorarte, ¿no? Pero para permitirte explorarte, tienes que entender qué es lo que para todo tu contexto es prohibido. Y yo quiero empezar
porque entendamos cuáles son como las cosas dentro de la sexualidad, que es el primero, porque el tabú socialmente y generalmente se asocia a lo sexual, siempre. Como la primera asociación que se hace es tabú igual sexualidad. Pero ya estamos entendiendo que es simplemente un tema social, político, educativo que está allí. Ahora, en el marco entonces sexual, ¿qué es lo que está más prohibido en general? Nosotras escogimos varios temas que son los que para nosotras son los que están más prohibidos. Obviamente estos son nada más unos cuantos que vamos a nombrar, ¿sí? Pero es un buen abrebocas para empezar a entender qué entonces es un tabú y por qué entonces es prohibido y cómo entonces podemos empezar a trabajarlo a nivel de finalmente de la terapia, ¿no? Que es lo que nosotros en este podcast queremos. Sí, y antes de que los menciones, quiero entonces como que hilar un poquito, porque luego de yo leer la definición y tú dar tu visión dando unos pasitos para atrás, me hace pensar que es súper clave, por ejemplo, para mí, eso de que va a depender mucho, no solo todo este contexto que estás hablando, país, religión, familia y tal, sino cómo tú has procesado eso en tu mentalidad, en tu visión, en tus códigos personales, aceptando, por ejemplo, en mi caso, que eso está allí súper arraigado, o sea, muchas veces ni sabemos que está allí y desde dónde estamos generando una opinión y desde dónde estamos señalando a otros. O sea, es algo que está como tan arraigado en el subconsciente que puede ser bien automático. Entonces, en la medida en que esa exploración se dé y que nos permitamos hacerla, creo que va a empezar a surgir más tu verdadera visión, tu ser más auténtico y tu propio criterio sobre cómo tú quieres experimentar la sexualidad. Y sí siento que es un camino que está cambiando constantemente y que no es fijo, que es mutable y que es muy único. Siento que es un camino muy personal y eso es lo que yo quería agregar porque, bueno, lo digo mucho desde mi experiencia, viniendo de una crianza súper religiosa en mi colegio, de una educación sexual bastante pobre y con muchísimos miedos y desconocimiento, y también desconexión de lo que para mí era la sexualidad y cómo yo me la vivía, cómo yo me la permitía vivir versus a cómo lo veo ahora y cómo lo siento ahora. Entonces por eso quería agregar eso, que va a influir mucho cómo nos permitamos reconocer eso que está bien arraigado allí y cómo nos vamos abriendo a una nueva información que no necesariamente tienes que incorporar en tus prácticas personales, pero que sí te va a permitir, por lo menos, vamos a dar un ejemplo que me parece súper importante, abrirte al placer, por ejemplo. Totalmente. Que el placer es un tabú. Sí. Y sobre todo en la mujer, y sobre todo en la mujer, siento que al hombre se le ha permitido un poco más el tema de el gozo y el placer, ¿no? Carnal, físico, que a la mujer. Creo que eso está cambiando, que se están abriendo más conversaciones, que hay mucha más información, pero que todavía hay que seguir esa conversación. O sea, esas conversaciones tienen que seguirse dando y tienen que haber mamás que empiecen a abrir más esas conversaciones con sus niñas, con sus hijas, con sus hijos, papás también. Y yo soy muy
muy optimista en ese sentido. Yo sí siento que cada vez hay más posibilidad de que nuestra sociedad empiece a incorporar nuevas visiones, pero hay que esperar que estas generaciones crezcan y sigan expandiéndose, ¿no? O sea, siento que es cuestión de tiempo. Ya yo no siento tanto que es un tema de como de masa social. Yo siento que cada vez va perdiendo más fuerza el tema de los convencionalismos y que es solo cuestión de tiempo que se empiece a ver los cambios más importantes, que ya los estamos viendo, de hecho, solo que, bueno, como todo cambio importante, siempre hay resistencias importantes. Así es. Uh-huh. Sí, y aquí, pues, ahora sí voy a entrar con cuál es la lista que nosotros brevemente intuimos que eran los tabúes un poco más comunes, ¿no? Pero sí, lo voy a hilar directamente porque sí, por ejemplo, he visto que uno de los temas que más se está rompiendo a nivel de tabú actualmente es el tema de las relaciones abiertas o las relaciones monógamas, ¿no? Creo que es el ejemplo que se me viene a la cabeza más directo cuando justamente te escucho decir que están, porque yo siento que no es un tema de que las generaciones, o sea, de que esta generación está más abierta. Yo creo que siempre ha habido una apertura y desde los años 60 siento que ha habido se abrió una discusión, ¿sabes? Sí. Dejémonos de tanta parafernalia, pero es que esos padres de los años 60 son los que ahora tienen hijos adultos como nosotros, es lo que, o sea, los que eran niños en esa época, que empezaron a recibir esos nuevos códigos y esa nueva manera de vivir la sexualidad en ciertas comunidades que formaban parte de la sociedad, ahora es que son adultos mayores que tienen hijas como nosotros, es lo que quiero decir. Sí. Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y entonces, lo que yo he visto desde mi experiencia, últimamente hablando también con personas que conozco, escuchando y viendo muchas parejas que simplemente se abren, ¿no? a explorarse con otras personas, incluir en sus prácticas sexuales a otras personas de distintos géneros, con distintos gustos, simplemente porque les gusta, porque les da placer entender que su pareja está disfrutando con otra persona y que al final esa persona simplemente está para eso, para proporcionarle un momento de placer, pero no significa que me la va a quitar o me lo va a quitar, no significa que se van a enamorar, no significa nada más que un encuentro para jugar, para conocerse, para brindarse un placer momentáneo y entonces seguir. Para renovar las dinámicas, porque eso también es súper importante, así como tú renuevas contratos en otros temas, siento que también es válido hacerlo en tu vida íntima, ¿no? No sé, o sea, a mí me encanta hablar este tema, yo siento que es uno de los más espontáneos e improvisados que estoy compartiendo contigo porque realmente no lo preparé mucho el día de hoy, por lo que les decía de que cuando Maffer me dijo vamos a hablar de tabús, yo me quedé así como que en blanco. Por eso digo que es como bastante terapéutico, porque yo sabía que a medida que fuésemos hablando me iba a llegar información que yo iba a ir conectando, y es que cuando tú dices eso de que le genera placer, no sé qué, que por cierto no a todo el mundo eso le genera placer, ¿sabes? Por eso digo que es algo muy único, muy personal. Pienso en este estudio que habla sobre el diseño humano y cómo los seres humanos funcionamos. Incluso los expertos en mercadeo y ventas lo utilizan, lo saben, que es que hay personas que son más visuales, hay personas que son más kinestésicas, que son más de sentir, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más de gusto. Entonces eso va a influir en la forma en cómo tú sientes placer. Y obviamente si eso va a influir en la forma como tú sientes placer, eso va a influir en tus preferencias sexuales y en tus dinámicas sexuales. Totalmente, totalmente. Y a mí lo que me parece interesante de
por ejemplo, de la visión, el contraste entre una relación abierta y una relación monógama es el tema de la pertenencia, el sentido de pertenencia que se tiene asociado con una pareja. Sí, que ese es la otro religión, temazo. por ejemplo, te vende el combo de ahora tú eres de él, ahora él es tuyo, y entonces ya ustedes son mutuos y ustedes hasta la muerte que los separe, y entonces, pero más nunca, Sí. y si alguien se mete en este rollo, entonces pues... Y es que incluso hasta en las formas, o sea, no me gusta meterme mucho en este tema porque a mí siento que este término está muy manoseado, aunque no necesariamente yo esté en contra, pero es muy también del patriarcado, porque fíjate que se le pone el apellido a la mujer del hombre y entonces es de fulano, o sea, de Martínez, de Rodríguez, de Silva, de González. Entonces ya por ahí tienes un montón de códigos de posesión, que no es nada sano desde mi punto de vista. Eso para mí es bastante tóxico. Porque además el de es para la mujer. Es para la mujer, exacto, no es para el hombre. El hombre no se quita su apellido, no se lo cambia. Exactamente. Entonces, ya vienen estas instituciones a venderte una idea de lo que es la pareja, ¿no? Entonces, cuando yo observo a estas parejas, y esto lo he podido experimentar como tercera, porque yo actualmente, después de conocer todo este mundo de parejas que se abren y experimentan con otras personas y con otras parejas y en todo un mundo que hay de posibilidades, yo no lo he experimentado con una pareja. Entonces, pero verlo externamente y observar esas dinámicas y esos juegos y esa complicidad me hace entenderlo desde hasta una ternura tan bonita que les observo a ellos en ese saber que se pueden conversar sus más íntimos deseos y pueden proporcionarse ese placer mutuo que no necesariamente implica a una de las dos personas. Y me parece que allí el sentido del desapego y el entender es que tú no eres mía y tú puedes y tienes derecho a acceder a las formas de placer que tú quieras. Sí, un amor más real porque hay libertad, hay comunicación, hay respeto y sobre todo hay honestidad contigo para hacerlo con el otro. Porque al final el no atender nuestros deseos genera muchísimas frustraciones, golpes de autoestima y por supuesto consecuencias que podrían verse socialmente indeseables como las mentiras, las infidelidades, ¿sabes? Claro, y ojo, las familias paralelas, que es otro tema súper común. Ajá. Y aquí yo sí soy súper partidaria y claro que tengo que decirlo, no es que estoy invitando a que todo el mundo vaya y practique las relaciones abiertas. ¿Por qué? Claro, no. Porque tú tienes que entender de dónde viene tu tabú. De nuevo, si tú vienes de una institución de instituciones, sí, muy religiosas, muy marcadas dentro de tu marco educativo, a ti seguramente te va a costar abrirte a este tipo de experiencias. Entonces, no es que lo hagas a las fuerzas, porque también he observado, así como que hay muy tierno y todo, pero también he observado otras parejas donde se ve que alguno de los dos está tratando de complacer al otro, pero no está allí porque realmente quiere, sino porque, bueno, es que si no, entonces no va a estar satisfecho. Me va a cambiar, sí. Exactamente, ¿sabes? Entonces ya se vuelve una dinámica obviamente tóxica porque alguno de los dos no está del todo de acuerdo y no lo está disfrutando, porque al final de lo que se trata y a lo que siempre vamos y la invitación para discutir todos estos temas siempre va a ser que podamos disfrutar la sexualidad y que podamos disfrutarla dentro del marco que cada quien quiera disfrutarla, pero que se permitan discutir incluso hasta qué punto quieren disfrutarla. Claro, llegar a acuerdos además, ¿sabes? Claro, y que entendamos que lo que a mí me hacía disfrutar a los 15, 16, 22 años, ya no me hace disfrutar hoy, o sí, y además le quiero agregar esto, porque ya he conocido un camino, ya he explorado un montón, y entonces ahora quiero, por ejemplo, ahora puedo atreverme a pasar al segundo tabú que colocamos en nuestra lista, que es el tema de los juegos sexuales, ¿sí?
Ya yo experimenté distintas posiciones, distintos sabores de condones, distintas formas y maneras de proporcionarnos placer mutuo, pero de repente pues siento que, ¿por qué no algo que vibre? ¿Por qué no algo que de repente se mueva diferente a como se puede mover la cadera o se puede mover el pene dentro? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué no agregar un elemento, así sea un aceite, sea una velita, un alimentos, sogas, imágenes, estas cuestiones para taparse los ojos, sí, atuendos, sí, atuendos, vibradores, dildos, plugs, todo lo que tú quieras? ¿Por qué no? Porque puede ser un tabú, porque al final, de nuevo, está asociado el placer sexual tiene que ser proporcionado por el hombre que está dispuesto para darle placer a la mujer. Siempre dispuesto, además. Siempre, claro, siempre tiene, porque es una obligación. Yo siempre quiero, eso lo he escuchado mucho. Claro que sí, es una obligación. No, y desde allí el hombre con una presión arriba se pone un saco de yo tengo que ponerme siempre querer. Sí. Siempre. Y entonces la mujer, ¿qué pasa? Como una rana platanera en esa cama, recibiendo constantemente en este momento, para las personas que no nos están viendo, porque todavía no estamos haciendo el podcast visual. Yo estoy colocando mis manos y mis patas así, boca arriba como una rana platanera, porque es que la mujer de verdad está muy acostumbrada y tiene el chip absoluto de que ella no puede ni proponer, ni tener una iniciativa, ni medio arrimarse, porque entonces va a ser un montón de categorías a las que la pueden asociar. Estigmatizada, señalada. Es el estigma, por supuesto, para entonces limitarle su capacidad de tener placer. Entonces la mujer se dispone a simplemente recibir el placer. Entonces yo he tenido en mi terapia mujeres que no se atreven a ponerse una lencería bonita. Porque no, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? No, eso, no, es que eso lo hacen las putas. Exacto. Entonces, porque yo me voy a poner una lencería bonita. Que yo te me he estado en esa posición, te diré. O sea, yo sé que es así porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Y con ese miedo de que mi propia pareja, que me conoce de años, pensara eso de mí. Entonces ahí es cuando vuelvo al punto al principio de que, wow, eso está demasiado clavado en nuestros códigos de creencias, de educación, de, qué sé yo, valores, paradigmas, o sea, y hasta que no aceptemos eso, que eso viene de otras voces que nos educaron, que nos formaron, cuesta bastante darle cambio, ¿no? Tiene que ser mucho de una decisión muy personal de querer explorar el placer plenamente, porque básicamente es eso, plenamente. Pero fíjate, ¿cómo vamos a permitirnos explorar el placer plenamente si desde los juegos sexuales que nosotros aplicamos naturalmente en nosotros mismos, desde pequeños, dígase entre paréntesis la masturbación, que ocurre en los niños desde muy pequeñas edades, simplemente sin ninguna intención, como un autoconocimiento de mi cuerpo, porque desde chiquiriquiticos ya tengo conciencia de que hay unas manos, hay unos brazos, hay unas orejas, también hay un pene, también hay un clítoris, también hay, pero eso y siento en todas esas partes de mi cuerpo, sí, en un inicio. Y entonces desde el inicio, cuando por supuesto el niño está en esa exploración, a lo que voy es cómo nos vamos a permitir después de adultos explorar a nuestra máxima potencia nuestra sexualidad si desde pequeño nos están diciendo no te toques, asco, caca. O no me toques, porque los niños son jurungones y son tocones, o sea, ellos si te ven desnudos, ellos quieren tocar, ellos quieren ver qué es eso y no sé qué, y entonces lo primero es esconderte, el rechazo, ponerse de espalda, ¿sabes? Yo lo he visto en mi familia, lo he visto mucho. Sí, claro, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña haber entrado así
y no saber que mi papá estaba haciendo pipí y entonces, no, que mi papá entonces se está escondiendo el pipí, entonces casi Súper que no iba al incómodo. baño porque la niña. Súper Y yo decía, incómodo. Sí, ¿qué está pasando? sí. ¿Cuál es el problema, no? Total, sí. Entonces, esas son imágenes que se quedan grabadas allí como, miércoles, esto está mal, lo que yo estoy viendo está mal, Sí. cuando es simplemente el cuerpo desnudo de mi padre. Sí, ¿Sí? exacto. El cuerpo desnudo de la persona que además se acostó con mi madre, le hizo el amor a mi madre para que yo pudiese estar aquí en este mundo. Exacto, que más natural que eso. Sí, exacto. La connotación morbosa se la da es el adulto con su distorsión en cuanto a la sexualidad realmente. Pero es lo más natural del mundo, sí. Y todo esto que es prohibido, que es simplemente el cuerpo humano es un tabú en general. El cuerpo humano en todas sus formas es un tabú. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, por donde lo toques, recibe placer. Sí. Por donde tú lo toques, puede darte todos los niveles de placer que tú quieres. Y sabes que hablando una vez también con una hermana que es dula, que es de estas mujeres que acompañan procesos de pre y posparto y maternidad, y parto, por supuesto. Ella un día me dijo algo que a mí me abrió mucho la perspectiva y que yo siento que sí me ayudó muchísimo a trabajar mis tabús o mi mentalidad en cuanto a la sexualidad, que fue que ella me dijo, es que amamantar, o sea, el parto, el hecho de parir y de amamantar es un acto sexual. Por supuesto que sí. Es de hecho el cierre de ese ciclo que inició con el primer encuentro sexual en donde se fecundó, en donde hubo una gestación y luego hubo 9 meses y no sé qué, y ese momento de parir y de tener el primer contacto con el pecho de la madre es un acto sexual. Y entonces cuando tú lo ves así, ya el tema de lo morboso, de lo pervertido se acaba porque estás dando alimento a un bebé y no hay ahí un tema como necesariamente erótico. Y puede ser placentero, aunque sí hay procesos dolorosos, igual que el parto, puede ser orgásmico y placentero el amamantar y el parir. Claro. Y de hecho hay una corriente que me fascina, que es que invita a la práctica del parto a través del orgasmo. Porque justamente se entiende que primero, como fue concebido, es parido. Y además el orgasmo es esa puerta universal a través de la cual no solamente tu cuerpo alcanza niveles de placer infinitos, y si tú estás dando vida desde un nivel de placer infinito, pues ¿cómo va a venir ese niño a ese mundo? Pues y es que anatómicamente es el mismo mecanismo. O sea, cuando tú vas a parir hay contracciones como ocurre en un orgasmo y hay un proceso de expansión y contracción, expansión, dilatación, no sé qué, entonces fluidos. Anatómicamente la mecánica es la misma, la mecánica básica. Pues. Así es. Entonces, bueno, quería regresar un poquito al tema de la masturbación. Me parece muy interesante. Que es otro de los tabús. Que es otro de los tabús que nosotros consideramos. De hecho, fue el primero, pero nos saltamos a relaciones abiertas de una vez para hilarlo. Pero yo sí creo que es el primero porque justamente tiene que ver con todas las etapas de vida desde muy pequeños. Entonces, tenemos ese primer tabú en la infancia. Después en la adolescencia ni se diga, como tú dices, una educación sexual ausente generalmente en el 90.9% de la sociedad no hay educación sexual, a menos que sea ponte el condón, dile que se ponga el condón, cuidado con un embarazo. Eso es lo único que te van a decir en general en la educación sexual, ya lo hablamos. Anticonceptivas y ya, listo. Exacto. Ya más o menos lo tocamos en el capítulo anterior. Y entonces viene la adultez, viene el matrimonio, o simplemente no vamos a casarnos con el matrimonio si valga la redundancia, casarnos con el matrimonio, pero no vamos a encasillarnos solamente en el matrimonio. Viene entonces la vida en pareja. Entonces, ¿qué pasa si yo hoy no quiero tener relaciones sexuales porque mira, tengo la menstruación, estoy en mis días o llegué muy cansada, y entonces mi pareja va y dice, bueno, ok, yo voy a masturbarme con tu permiso, ¿va?
Ujú. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? Sí, la culpa. Y viendo pornografía y abriendo una revista erótica y ta. No, entonces yo más bien voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que él no. Empieza todo el tema alrededor de la masturbación dentro de la pareja, cuando es simplemente eso, un contacto contigo que puedes tener cada vez que lo desees, porque es un espacio que además no debes perder, porque Claro, sigue habiendo un autoconocimiento que es necesario para ti frente a la pareja. Es claro. lo mismo que cuando dicen, es que en la pareja es muy sana que cada uno tenga su espacio individual y haga sus actividades solos para que entonces cuando se encuentren, es exactamente lo mismo en la Es sexualidad. exactamente lo mismo, Si claro. tú no tienes una vida Y es sexual, saludable, por supuesto. claro, contigo, entonces no vas a saber cómo, si tú no sabes, no te has tocado, no te has conocido, no te has puesto un espejo al frente, no importa si eres hombre o mujer, no conoces tu ano, no conoces tu vagina, no conoces tu clítoris, no conoces tu pene, tu glande, no conoces absolutamente nada, tus testículos, eso nada más que en la zona genital. Pero además no conoces cómo es la forma de tus senos, no conoces si tu Tus zonas espalda más eróticas y sensibles, sí. no te has tocado. Y entonces, ¿cómo puedes tú decirle a la pareja que Esto me gusta, esto no me gusta, claro. Y además entonces esperas que la pareja te ponga a gozar? Sí, de paso. O sea, no le puedes pedir a alguien lo que tú no misma no te das. Eso es Sí, básico. que sea una fiera en la cama. Sí, 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 ¿Y sí. qué pasa? A las mujeres les cuesta, ojo, les cuesta muchísimo. Pero el hombre, hermana querida, para que el hombre se masturbe y se haga el amor, más allá de agarrarse el pene y darse de arriba para abajo hasta acabar, y discúlpenme si es muy grotesco como lo describo, Ujú. pero para que el hombre se acaricie, Sí, para que el hombre se bese sus brazos, se se brinde abrace afecto. y entonces llegue al pene que está erecto y entonces empiece, para que el hombre se haga el amor a sí mismo. Mire, hermana, yo no conozco uno solo. Yo tampoco conozco ninguno hasta ahora. Puede ser que algunas mujeres lleguen a ese punto, aunque a veces solamente se quedan con el tema de, bueno, ya tengo un vibrador y ya puedo alcanzar por allí. Muchas mujeres de verdad no se acarician, no se hacen el amor a sí mismas, porque no están acostumbradas a conectar a esas profundidades. Es que Y es, ninguno. Hombres y mujeres, definitivamente es un tema generalizado, solo que bueno, sí siento que para el hombre es más difícil permitirse esa sensibilidad, porque es básicamente eso, es abrirte a otros niveles más sutiles de tu placer, de tu autoexploración. Sí, entonces mi invitación puntual en este momento es, por favor, tú que estás escuchando este podcast, tú con tu familia que estás escuchando este podcast, tú con tu pareja que estás escuchando este podcast, con tus hijos, con tus primos, con los que sea, por favor, cada quien vaya y mastúrbese. Y no solamente mastúrbese en sus áreas genitales, háganse el amor, sedúzcanse, tóquense, acaríciense desde la cabeza hasta la punta de los pies, Masajes, para que automasajes. entiendan lo maravilloso y mágico que es este cuero que nos cubre todo el cuerpo, y lo erógeno y lo potente que es, y todo lo que pueden encontrar desde allí. Cuando ustedes se exploran hacia esos niveles, entonces pueden decirle a la pareja, mira, a mí me gusta hacerlo así. Vamos a probar aquí. Y el encuentro va a cambiar definitivamente, y ahí es cuando podemos entrar en reconocer lo curativo que puede ser, que era algo que hablábamos en el episodio anterior, desde el punto de vista ya como más consciente, más sagrado, ¿no? Que entra un poco el tema del camino espiritual, del sendero espiritual, por supuesto, claro que sí, pero yo siento que de allí, de eso que tú comentas, esa posibilidad de aprender a hacerse el amor, nace luego esa posibilidad de que los encuentros íntimos y sexuales sean profundamente curativos y transformadores. Así es. Totalmente. ¿Y qué otro tabú tenemos por allí? Mira, tenemos el tabú también, obviamente, de la diversidad sexual, todo lo que implica, ay, me van a disculpar porque de verdad no las sé leer, no me las sé completas la secuencia, pero todo lo que implica el LGBTQ y demás.
Uh-huh. Sí. Sí, y de verdad disculpen porque no me sé la secuencia completa, pero bueno, todo lo que implica qué onda con la transexualidad, con la homosexualidad, con la exploración de que a mí me gusta estar con mi pareja homosexual, pero también me gusta que ella utilice un arnés y tenga un pene falso y entonces me penetre, y entonces también me gusta que hay tanta diversidad. Uh-huh. Como claro, gente hay. Claro, y de nuevo, está en que tú conozcas cuál es la raíz. Si tú ya sabes que tuviste una doctrina, bueno, no quiero casarme de nuevo, encasillarme solamente con la religión, pero si tuviste una doctrina muy religiosa, obviamente seguramente te va a costar más entenderte si eres homosexual o eres transexual o eres intersexual. Te va a costar más entenderte y te va a costar más, quizás, posiblemente, relacionarte de forma natural y de forma orgánica con todo lo que implica la sexualidad, ¿sí? Porque se agregan factores que complejizan toda la experiencia. Y la invitación siempre va a ser a, ok, entiendo que esto es con lo que nazco, que es un continente, un país, una casa, una institución religiosa, ok, ¿por dónde quiero empezar a depurar? ¿Sí? ¿Qué es lo que me causa menos conflicto en este momento? Decirle bye bye. Y por supuesto, si necesitas el espacio terapéutico, utilízalo. Claro. Porque, de nuevo, queremos que disfrutes la sexualidad. Es lo único que en esta vida, a menos yo, anhelo, que todos los seres sintientes podamos disfrutar de forma sana la sexualidad. Y en este momento quiero pasar a la última, que no la voy como a profundizar, el último, se me fue, el último tabú de la lista, que es la edad. ¿Sí? Okay. Y como no le quiero profundizar mucho, pero simplemente entender cómo para los hijos es tan complejo entender que sus padres tienen relaciones sexuales. Y no importa la edad que tengan, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, y ya sus papás entonces están ancianos, entonces no, como están ancianos, los ancianos aparentemente ya no tienen una vida sexual. Y de nuevo, los niños entonces no exploran aparentemente la sexualidad en ninguna de sus facetas desde el tabú, porque está prohibido. Cuando en los próximos episodios vamos a tratar este tema de la maternidad y la sexualidad. Pero qué interesante sería que desde pequeños haya esa naturalidad de conversar todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con la exploración sexual, para que el niño entienda inclusive cuáles son los límites desde su edad a los que tiene permiso de acceder, digamos, ¿sí? Sí, desde su proceso madurativo, pues. Exactamente. Y eso lo vamos a conversar entonces en los próximos episodios. Ya venimos. Bueno, aquí estamos con esta segunda parte del episodio de tabús sexuales. Y ahora sí, querida Maffer, ahora sí es el momento de hacer la pregunta: ¿cómo hemos trabajado nuestros propios tabúes luego de haberle dado contexto a lo que la palabra tabú significa y cuáles son los que para nosotras son los más comunes, ¿no? Entonces, y bueno, ya hemos compartido como que sobre cada uno de ellos y un poco nuestra visión, que espero todavía nos estén acompañando hasta aquí y que en algo les haya aportado, como siempre yo digo, para hacerse preguntas, ¿no? Y cuestionarse, porque al final de eso se trata también el ir a terapia. Vamos a terapia para crear procesos de transformación, de cambios, ¿no? Y de evolución y mejora constante como seres humanos y completos. Entonces, ¿cómo has trabajado tú tus tabús? Aquí es cuando yo digo,
¿para qué te metes en eso? ¿Para qué tú estructuras una pregunta así? Sí, más o menos. Déjame organizar la información. Porque fíjate que lo puse y dije, eso fluye. Ajá, sí. Vamos a organizar la información. Yo te estaba escuchando temprano, hace un ratito cuando empezamos, y tú decías, bueno, es que yo vengo de un hogar muy religioso, con prácticas muy evidentemente religiosas, entonces eso fue marcando y todo este tema, ¿no? Yo creo que una escuela más que un hogar, porque mis padres no son religiosos, pero sí una escuela. Ellos como que le dejaron esa chamba a la escuela. Ok. Entonces, eso es lo que yo primero encuentro en mi caso, ¿no? Yo no fui criada como una persona ni muy religiosa desde la institución familiar, y el colegio donde yo estuve o la institución educativa donde estuve, desde muy pequeña hasta que me gradué ya después, preadulta, adolescente, era laico. Entonces realmente no había una doctrina que se me enseñara, ¿no? Sí fui de repente por allí ojo, yo no estoy diciendo que estoy súper fuera, ¿no? Como antes creía que, no, yo no sé nada de la religión, yo estoy súper fuera de nada en contacto con las instituciones religiosas. Mentira, porque al final eso es un inconsciente colectivo que cargamos. Sí, claro. Desde las abuelitas. Ajá, hasta el momento. Por ejemplo. Y lo he entendido justamente entrando a terapia y entendiendo que claro que sí guarda un montón de castigos, de por mi culpa, de limitaciones por mujer que se vienen instruyendo de forma inconsciente a través de mensajes y toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, en mi caso, como decía también en el episodio pasado, al ser una niña abusada, tuve que trabajar el tema de permitirme el placer, porque si algo yo he tenido claro en esta vida desde muy pequeña es, a mí me gusta gozar. Me gusta gozarme en mi piel. Desde muy chiquita, hermana. O sea, era una cosa que yo... Sí. Y eso se te siente porque por eso yo, no sé si recuerdas cuando recién te conocí, que yo te decía la del sabor. No sé si te recuerdas de eso, ¿te acuerdas? No me acordaba. Sí, que bueno, estábamos en un contexto diferente, pero yo decía, fulana tal y esta es la del sabor. Porque se te siente esa sabrosura. Bueno, y desde muy pequeña, la verdad. Entonces yo, claro, lo primero que tuve que hacer fue resignificar todo lo que significó el placer relacionado al abuso, porque sí hubo abuso en mi caso, no fue de los abusos más disruptivos y traumáticos, sino hubo una especie de placer asociado a la experiencia. Entonces tuve que resignificar ya después de adolescente, empezar ese proceso de limpieza y purificación de mi placer está totalmente del lado de lo que fue esa experiencia de abuso, ¿no? Entonces, claro, ya lo he comentado también en otros episodios, pero yo desde muy pequeña también tuve esta apertura a hablar con extraños de mi vida. O sea, yo quiero hablarle a alguien, ¿no? Entonces, el hecho de ir tan joven a terapia, a tratar estos temas de una vez, claro que me permitió, y además, como te digo, con ese impulso nato desde pequeña de a mí esto nada me va a impedir gozar, ¿sabes? Yo quiero sanar esto porque para mí esto es importante. Yo no quiero seguir disfrutando de mi sexualidad pensando en un abuso, ¿sabes? Entonces yo voy a sanar. Claro. Entonces me fui, me adentré en aguas y me puse obviamente a llorar, obviamente a perdonarme, a perdonar al otro, a resignificar mi cuerpo, a resignificar mis partes erógenas y todo lo que significaba. Entonces, claro, esto abrió todo un mundo para mí porque cuando yo por fin hago las paces con mis genitales, que fueron los que en este sentido estuvieron implicados. Sí. Entonces ahora sí, yo dije, pues voy a agarrar un espejo, a ver qué onda, porque es que de verdad había una curiosidad, una cosa muy, muy, muy intuitiva. Ha sido muy intuitivo toda mi exploración. Y entonces cuando soy ya adulta y, bueno, sí, adulta, y empiezo a vincularme en la pareja de una forma un poco más consciente, ¿sí? Entonces empieza todo el tema de la exploración mutua, pero ahora sí a profundidad, ya no solamente genital. Y entonces empiezan las preguntas que
justamente planteaba al principio, ¿no? Entonces, ¿esto es suficiente? ¿Esto es lo que ya es? ¿O hay algo más? Uh-huh. Mira, si algo yo he tenido, Irina, es desde muy pequeña, desde muy joven, plantearle a mis parejas, mira, no pasa nada si de repente a ti se te da por mirar a otro lugar y decir, epa, esa chica o ese chico estarían chidos, me gusta, ¿sí? Sí. Y yo también, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pero fíjate que desde también mis estructuras, que eran como un poco incongruentes en su momento, porque era como que sí, yo lo planteaba de forma muy libertina, pero tampoco estaba dispuesta yo a soltar mis formas, como tú dices, bien patriarcales, ¿no? O sea, como que... Más convencionales. No, y como más que... posesivas. Más desde un permiso para mí que lo estoy proponiendo porque yo soy la libertina, pero tú, bueno, lo tenemos que discutir. ¿Sabes? Sí, ciertas condiciones aplican para tu lado. Ciertas condiciones aplican. Mírala a ella, pues. Totalmente. Te estoy diciendo. Entonces, claro, pero yo siempre había tenido, de nuevo, de forma muy intuitiva, esta apertura a vamos a conversarlo. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el problema con ponerlo sobre la mesa? Como en esto de claro que se puede llegar a algo más, se puede llegar a experimentar algo que no sea solamente el tú y yo todo el tiempo para ir para abajo, porque ¿por qué? ¿No? Sí. Y bueno, no tuve las experiencias en ese momento cuando lo planteaba como más concreto, no tuve las experiencias de retroalimentación positivas. De hecho, me acuerdo tal cual, después de haberlo propuesto con una de las parejas que ha sido las más importantes de mi vida, no, que el otro va y tiene relaciones sexuales con otro hombre. Y me lo dice, y además que ya yo lo estaba viendo todo, entonces eso me engrinchaba la piel, y yo decía, pero si ya yo lo puse sobre la mesa, no, eso no va a suceder porque ya lo pusimos sobre la mesa. No, que un día llegue y me dice, oye, tú sabes que estuve con fulano. Uh-huh. ¿Y qué crees? Y yo, ya va. Aquí hay cosas que hay que conversar. Uh-huh. No, que no me juzgues, porque él se lo tomó un tema de, claro, yo ahora entiendo, me pongo en sus zapatos y entiendo que lo que tenía era miedo de ser juzgado como hombre que quería vivir una experiencia homosexual, ¿sabes? Uh-huh. Pero para mí fue indignante el haberlo propuesto, haber abierto la discusión y que él... Pues, efectivamente te haya tomado la palabra. No, pero después de, porque mi intención era, vamos a conversarlo antes, mira, me está pasando esto, me está gustando, porque al final hay un acuerdo de pareja que hay que respetar. Ya entiendo. Que era una de las cosas que yo también quería agregar en la primera parte de este episodio, que no todas las parejas están listas para vivir una relación abierta, porque para tener una experiencia así, hay que tener un buen vínculo. El vínculo tiene que estar bien fortalecido, se tienen que conocer muy bien, tiene que haber una complicidad pero absoluta entre los dos. Con tu pareja y contigo, porque también acuérdate que uno es su principal verdugo y empiezas entonces a criticarte, a sentir inseguridades, a señalarte, aunque tu pareja no lo esté haciendo. Totalmente. No lo esté haciendo, perdón. Totalmente. Entonces tiene que haber esa aceptación plena tuya, tiene que haber una retroalimentación de una aceptación plena de tu pareja hacia ti y obviamente de tú hacia tu pareja. Y desde allí crear una complicidad absoluta para que lo que venga desde afuera, ya sea un juguete, sea un aceite o sea una persona que va a interactuar, que va a mirar, que va a conversar, que va a tocar, eso no rompa en absoluto lo que allí se ha creado mágico entre las dos personas. Uh-huh. Entonces, bueno, eso como un paréntesis que quería agregar desde el tema de las relaciones abiertas. Pero básicamente, para resumir mi experiencia de mi exploración sexual, ha sido muy intuitivo y siento que me he dado el permiso de ir accediendo cada vez más profundo a las informaciones. Creo que tengo una admiración, porque de verdad cuando yo digo que esto es uno de mis temas favoritos es porque es uno de mis temas favoritos. O sea, uh-huh. Yo no puedo entender, o siempre se me ha hecho muy difícil, cada vez menos, pues, pero se me había hecho muy difícil entender por qué la gente no puede disfrutar uh-huh. de la sexualidad. Y uh-huh. porque yo tampoco también. O sea, porque uh-huh. yo tampoco. Entonces siempre me permití ir un pasito más allá. Y todavía lo sigo haciendo. Todavía me sigo permitiendo
explorar cada vez más situaciones que me sacan de la zona de confort, claro que con el cuidado debido, con la información, y como lo hago desde un lugar consciente, me llegan como de repente personas que me asesoran con información de mira, tienes que hacerlo así, no sé qué, que son experiencias que tienen que ver justamente con todo este mundo de abrirte a experimentar con otras parejas, abrirte a experimentar de forma homosexual, de forma, o sea, esto es todo un mundo que existe de posibilidades, claro que además es un mundo que está muy lleno y muy impregnado de todo el mundo patriarcal, de todas las visiones de poder sobre la mujer, de sometimiento. Entonces, sí, de roles, juego de roles de género. Uh-huh. Sí, que desde mi perspectiva es lo que me ha permitido pausarlo y verlo con ojo de exactitud, de exactamente, o sea, sí, como un rayito láser, sí. Exactamente, para elegir las experiencias que yo realmente quiero vivir y cómo las quiero vivir. Sí. Y con quienes realmente las quiero vivir, porque de repente con tanta diversidad y tanta apertura, como tú decías muy claramente en una de las, creo que fue en el episodio pasado también, que la energía sexual es tan poderosa que claro que se puede volver adictiva, te puede descolocar de todas tus actividades diarias, o sea, es un tema. Entonces, para poderlo manejar de forma sana, hay que saber muy bien quién eres, cuál es tu autoconcepto, en qué momento de vida estás, porque de nuevo, no es lo mismo el placer que a mí me daba experimentar ciertas cosas o las cosas que yo fantaseaba, inclusive cuando yo tenía 15, 20 años, a las que fantaseo hoy. Uh-huh. Y la madurez con las que las fantaseo además. Sí. Y la respuesta que yo tengo hoy en mi vida presente es: quiero cumplir mis fantasías sexuales. Sí. Y las voy a hacer de forma consciente con las personas que realmente me vibren, que realmente con las que además tenga algo que conversar, porque entonces para tener un pene erecto al frente de mí, sin que me guste su cara, su cuerpo, su energía, como me toca, como su mente. Entonces, exactamente, cómo me seduce a nivel intelectual. Entonces, para eso yo me quedo en mi cama con mi dildo tranquilita y me exploro yo solita. Entonces, sí, resguardadita allí sin correr mucho riesgo. Sí, y más que el riesgo, sin drenar mi energía, uh-huh, desde una forma simplemente utilitaria, ¿sabes? Sí. Esa es un poco mi postura de cómo me he permitido romper los tabús y todavía sigues en eso, claro, sí, es que como yo decía al principio, es un camino infinito, es como el camino de crecimiento personal, de evolución espiritual, de mejora continua, como lo quieras llamar. Siento que está cambiando todo el tiempo, así como los seres humanos estamos en constante cambio. Entonces, y claro, si estamos haciéndolo conscientemente y conectados con nosotros, con nuestra vamos a decir esencia o deseos más profundos, es más fácil identificar de dónde vienen esos cambios y qué es lo que se está renovando cada vez, ¿no? En cada etapa. Y a mí me encanta escucharte porque desde que empezamos a hablar este tema de conversación tú y yo, a mí me ha llevado también a hacer reflexiones profundas, a darme cuenta de cómo mi mentalidad hacia este tema se ha expandido, cómo es mucho más flexible, con mayor capacidad de entender desde todas las dimensiones que somos, y vuelvo y repito, no desde ese miedo, desde esa inseguridad, desde esa vergüenza, que es el tema que a mí en lo personal identifico como los códigos con los que yo crecí, ¿no? Por lo que decía de cómo ha sido mi educación sexual y mi crianza religiosa, sí, porque sí, pasé muchos años en ese contexto, ¿no? Aunque la verdad verdadera es que cuando eres niña, adolescente, te importa un bledo lo que opinan las monjas. Esa es la verdad. Una siempre busca y averigua y conversa con sus amigas y explora y tiene sus novios y pasan cosas y se abre tema de conversación.
obviamente más allá de lo que las monjitas o las profesores nos dijeran, o nuestras mamás o nuestros papás, ¿no? Entonces a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo escucharte, porque además tenemos dos caminos distintos en diferentes aspectos, y eso me ayuda muchísimo, ¿no? A buscar como respuestas a preguntas que ni siquiera me había hecho, que ni siquiera me había cuestionado. Y en mi caso, como tú decías que para ti fue muy intuitivo, yo siento que en mi caso no solamente ha sido muy intuitivo, sino que está muy ligado a mi camino espiritual. O sea, yo siento que ha influido mucho esa apertura a explorar, a conectarme más con el placer, a permitirme más el placer. Ha sido justamente por esa inquietud que yo he tenido sobre mi camino espiritual, que me hace ver todo desde otra perspectiva y abrirme cada vez más a nuevas formas, ¿no? Y sí debo decir que bueno, yo siento que mi maternidad me ha transformado profundamente en ese aspecto. O sea, yo siento que mi vida sexual, o mi visión, vamos a decirlo así, de mi sexualidad, cambió muchísimo desde que yo empecé primero a gestar, porque yo empecé a conectarme con mi cuerpo de una manera que yo no conocía, que yo no había experimentado. Me empecé a conectar con mi poder desde mi femenino, sobre todo, muy, muy distinto, que es difícil de explicarlo con unas palabras que se entienda, porque es algo como muy personal que hay que vivirlo, ¿no? Pero sí quiero como que transmitir esa sensación de que se creó una conexión con mi cuerpo muy nueva. Y luego, obviamente, con todo este cambio que implica la transformación de tu cuerpo, y luego ser mamá, parir, ¿no? Parir como yo lo elegí hacer, que fue natural, que también me hizo como que, yo le llamo como, y me hizo como una especie de enraizamiento a mi ser, ¿sabes? Como yo soy muchas cosas, o sea, hay muchas mujeres que me habitan. Y esta antigua mujer que existía antes de ser mamá murió, por supuesto, y cuando renació esta mujer que también es mamá, entonces esa mamá pudo voltear la mirada a mi ser mujer en todo lo que esto implica. Y el tema de la sexualidad tuvo mucha relevancia, ¿no? Entonces, claro, sí, obviamente, desde que, por ejemplo, yo empecé a asistir a círculos medicinales de mujeres, a sanar mi femenino sagrado, a sanar, a ver diferentes mis vínculos con mis padres, a hacerme responsable de mi vida, empezó también allí una nueva apertura, un desligarme de los estigmas de, no sé, de prostituta, o sea, como que de yo tener miedo a ser vista así, por permitirme sentir placer, por ejemplo. Así fuese con mi misma pareja, que duré durante muchísimo tiempo, ¿sabes? Con bastante confianza en ese sentido. Y sin embargo, yo no podía dejar de sentir esa vergüenza y esa tendencia al estigma. O sea, me costaba mucho. Entonces, bueno, fue cuando yo empecé a trabajar en mi aspecto femenino, a sanar muchas cosas en mí, en mis creencias, en mis vínculos, que yo puedo decir que empezó a gestarse un cambio. Y tan ha sido así, yo digo que tan ha sido así la conexión que tiene que ver con mi camino espiritual, que ahora que ya tengo 2 años siendo mamá, de repente en este proceso, porque el proceso de camino espiritual y de transformación te hace como que ir quitando muchas capas, y de repente llegas a una información con la que ya estás lista para comprender, y fue cuando pude recordar cómo era yo cuando era niña y cuando era adolescente, cómo yo me sentía con ese aspecto de la sexualidad, y dije, wow, se me había olvidado que yo sentía
esto? Y que yo curioseaba así, y que yo me miraba asado, lo había olvidado por completo, o sea, qué hermoso. Sí, de verdad, fue como muy loco porque fue como reactivar una memoria que se dio solo cuando ya yo estaba lista para verlo, ¿no? Para verlo como más madurez, como desde, vuelvo y repito, como desde la adulta, ¿sabes? De la adulta responsable de sí misma y de lo que elige creer y de lo que elige vivir y de la forma como quiere sentir, en este caso hablando sobre el placer. Entonces, fue una revelación muy importante como recordar eso y entender que sí, que somos seres sexuales desde que nacemos, desde que nuestra mamá nos amamanta, y bueno, verlo de una forma más natural, que es una palabra que a mí me encanta, verlo desde una forma más natural me ha permitido trabajar mis tabúes, o sea, como que irme desligando de esos paradigmas, de esos códigos, me gusta llamarlo, porque me gusta usar esa palabra porque siento que sí, que nuestro cerebro ha sido programado para sentir mucho miedo, mucha vergüenza, mucha culpa en ese tema. Entonces por eso me gusta llamarlo códigos, porque en la medida en que nos conectamos con todo lo que somos, con toda esta esencia que somos, que no es solamente mental, podemos decodificar eso, ¿sabes? Y recodificar, o sea, como incorporar nuevos paradigmas que van a resultar en, sí, ir trabajando nuestros tabús. Y por eso es que tomo la palabra tuya cuando dices que no todo el mundo le va a ser tan fácil, porque va a influir mucho qué cantidad de códigos traiga y cómo han sido sus experiencias para decodificar eso. Claro, y que algo que creo que es importante, perdón que te interrumpa, es entender que no hay apuro. Uh-huh. Al final se trata de nuevo de que disfruten, de que cada quien disfrute en la medida en que le da realmente placer vivir ciertas experiencias. Entonces no hay apuro, y si alguno de los dos está apurado en ese vínculo, entonces pues tiene que trabajar el placer inmediato, tiene que entender que su pareja en este momento no está lista para experimentar ciertas cosas, que no quiere decir que no las vaya a experimentar. Exacto. Pero hay que tener paciencia. O que no te ame, porque ese es otro chantajito. Por supuesto. Sí. Sino que es un tema muy personal que requiere de un proceso, y que, como ir a terapia, por supuesto, como los procesos que nosotros conversamos siempre sobre ir a terapia, porque a todas esta conversación que estamos abriendo y que queremos continuar teniendo, para nosotras es un tema vital y esencial al momento de ir a terapia, de tener espacios terapéuticos, porque muchos de los conflictos que se pueden dar en la vida de un ser humano tienen un origen por allí, ¿sabes? Y puede ser que tú vas a terapia para tratar ciertas cosas, pero cuando vas a ir a la raíz, hay un conflicto con tu sexualidad, el conflicto de pareja nace de allí, el conflicto de autoestima está allí, el conflicto de inseguridades se origina allí, porque sí, es una energía muy poderosa, forma parte de nosotros, es una energía de creación, de mucho magnetismo. O sea, cuando digo magnetismo me refiero a que atrae mucho, ¿sabes? A mucha gente le interesa, a todos nos interesa, a todos nos emociona, a todos nos pone nerviosos, a todos nos genera intriga, nos gusta, en diferentes niveles, pero sí es un tema que llama mucho, que siempre está allí y que une, o sea, que hace lineal la organización familiar, porque cuando ya tú eres adulto y vas a hablar con tus padres ya puedes hablarlo desde otro lugar, o sea, porque es un tema que a todos nos mueve, o sea, que a todos nos conecta. Entonces, y además qué hermoso bueno, primero te escucho y me fascina, la verdad es que yo a todas las mujeres que conozco que tienen maternidades conscientes y que
se permiten obviamente descubrirse, que son mujeres conscientes, que viven en conciencia sus procesos y sus etapas de vida. Me fascina saber cómo la maternidad las transforma, cómo hay una madurez increíble que se gesta en automático en ese renacer como mujer y entender la fuerza que tienen ahora y que hay como algo que te dice, ya nada me para. Sí. O sea, ya absolutamente nada me para y que venga lo que venga porque soy capaz de todo, ¿no? Sí. Claro. Sí. Con sus procesos, pero hay una intuición que yo siento que nace en ustedes en automático, me parece fascinante. Sí, es super power y le da una mirada distinta a eso de que cuando eres mamá, ay, ya no vas a tirar más nunca, o sea, no, ¿sabes? Porque a eso iba justamente. Sí. Me encanta que lo digas por eso, porque tiene mucho que ver con la conciencia de la mujer. Y de cómo viva sus etapas y que entienda que va a haber un proceso en donde tú no quieres que ni te toquen, ¿sabes? Estás abocada a tu maternidad, pero todo eso es transitorio y está bien. O sea, forma parte de tu sexualidad querer entregarte a lactar, por ejemplo. Yo todavía soy una mamá lactante y yo en mi vida me imaginé que esto se me iba a dar así como se me dio. O sea, yo me puedo educar, yo me puedo informar, pero yo nunca me imaginé que mi sexualidad y mi conexión con mi cuerpo me iba a permitir tener un hijo de 2 años y 2 meses y yo todavía lactarlo y hacerlo con mucho gusto y con mucha conciencia y que, por cierto, ya estoy viendo señales de que el nenuco me está soltando, ¿sabes? Como que ya empieza a sentirse como listo de que, mira, me acuesto a dormir y no pedí teta, por ejemplo. Qué maravilla, entonces, ¿no? Que es una de las transiciones que a veces a las mamás les cuesta, porque es que no sé cómo yo he vivido saber que ya la teta no, y yo he tenido crisis en donde, pana, quiero recuperar mi cuerpo, ¿sabes? Claro. Pero no estábamos listos, ¿no? Los dos, sí. O sea, coño, sí es heavy, o sea, sí es heavy, pero lo que yo quiero con este mensaje es decir, es transitorio. Y así es la sexualidad, tiene sus ciclos, tiene fases, tiene capas, tiene momentos y todo tiene un aprendizaje, tiene una información, tiene su propio poder. Hay muchas formas de vivirlo y una elige cómo lo quiere vivir realmente. Y siento que la relación que tengas contigo, con tu cuerpo, con tu sexualidad, con la manera en cómo miras las cosas, va a verse reflejado, uno obviamente en tu maternidad, pero también en tus relaciones sexoafectivas, en tu relación íntima con tu pareja, en la manera en cómo te comunicas en ese sentido. Sí, totalmente. Va a influir mucho en eso y pueden pasar muchas cosas. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y quería también retomar un poco lo que compartías hace segundos, que hacía referencia a cuando somos adultos y entonces cómo comunicarnos, cómo hablar de la sexualidad con nuestros padres. ¿Sabes? Qué bonito es un mundo donde podamos realmente ser honestos en la sexualidad y aprender mutuamente de nuestros padres, no importa la edad que tengamos, ya seas incluso adulto mayor, que puedas seguir teniendo esas conversaciones. Yo me acuerdo que llegó un momento en la sexualidad muy interesante porque yo obviamente me daba cuenta de que había cosas en la relación sexoafectiva de mis padres que no estaba fluyendo, ¿sabes? Perdón, entonces, claro que yo le pregunto una vez a mi mamá, me dice, sí, no, o sea, hay cosas que no están sucediendo. Entonces le dije, no te preocupes, cuando nos encontremos, vamos a una sex shop, una tienda sexual, y vamos con todo. Y la respuesta de mi madre fue tan interesante porque me dijo, ¿cómo para qué? Okay. Y yo, ¿cómo? O sea, imagínate yo, que ya te he dicho todo lo que intuitivamente desde niña traigo. Me diga como valiente, oye, valiente es usted. ¿De qué? ¿De hablar eso con mi madre? Sí. Es que te digo, es intuitivo. Sí. Y entonces... Sí. Es admirable, yo lo admiro.
ella al principio y después se rió, ¿no? Después había una incomodidad como claro que quiero decirte que sí, claro que quiero explorar esos mundos, pero ojo, como ¿por qué? Y como ¿qué me vas a hacer comprar? ¿Que a dónde vamos a ir? ¿No? Ya la pregunta cambió. Yo me acuerdo que ella no me dijo nada, pero lo dijo todo. Yo podía escuchar sus preguntas en esas risas y en ese silencio, que son las que hoy me imagino, interpreto que estaban allí, ¿no? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué me vas a comprar? ¿Qué tantas cosas habrá por allí? No, bueno, estas cosas no, ¿sabes? Todo eso que pasa en microsegundos en nuestro cerebro. ¿O porque tú me estás diciendo eso? ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué sabes tú? Ah, pero ¿qué sabes tú de cómo estoy yo? ¿O qué sabes tú que yo no sepa? No sé, algo así. Claro, y es eso, ¿no? Ya se había abierto la puerta honesta de que había cosas que no estaban sucediendo y por eso yo planteo como este tema, ¿no? Pero el punto es, fue una conversación de minutos que yo creo que nos marcó a ambas en esa honestidad de, hay otras formas, ¿no? O sea, no tienes por qué dejarte de que dejen, o sea, dejar que sucedan, ¿cómo es? Dejar que dejen de suceder cosas, aceptar que dejen de suceder cosas en tu organismo porque hay una parte complementaria que no está sucediendo. O sea, no tiene por qué suceder así, ¿no? Y con el respeto y el amor a ambos. O sea, yo no estoy juzgando a nadie, solamente no te abandones. Y contigo, mujer, hablo porque soy mujer. Claro, y es saludable ya desde las adultas que somos abrir este tema. A mí, o sea, honestamente a mí me encantaría poder hacerlo. No es mi experiencia y siento que, bueno, es válido, es diferente, pero me encantaría, no te voy a negar que sí, me encantaría. Siento que hace un cambio y una conexión muy profunda y muy poderosa con alguien como tu mamá cuando estos temas se abren. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando lo que compartimos, porque justamente el mensaje que queríamos transmitir era la importancia que tiene hablar de sexualidad tanto en el espacio terapéutico como en la vida, en la casa, en la familia, en las relaciones, pero hablar de verdad, ¿sabes? O sea, hablar no por encimita para, como volvía yo a decir, o sea, como volviendo a decir también lo que compartí en el episodio anterior, no desde el miedo, no desde solo buscar la prevención, sino y el cuidado, sino desde el placer, desde el disfrute pleno de nuestro cuerpo, de nuestros vínculos, de nuestras sensaciones. Sí, de eso se trata el mensaje que queremos transmitir. Claro, y que en el caso de que no esté sucediendo, haya esa posibilidad de conversarlo. ¿Por qué no está sucediendo? ¿Cómo te sientes haciendo el amor con tu pareja? ¿Qué pregunta sería tan hermosa que los padres se sienten o que las madres en un viaje familiar, en un almuerzo, en una cena? Oye, ¿y cómo te trata en la cama? ¿Te gusta? Sí. ¿Te respeta? ¿Cómo se siente? Sí, ¿sabes? Disfruta, sí, así como te preguntan, ay, ¿cómo le va a tu marido en el trabajo? O cómo te va, o cómo están las finanzas, claro, o cuándo los hijos. Ajá, exacto. O si son novios, entonces, ¿y la boda para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Sabes? Como los pasitos, sí. Tin, tin, tin. Se me vino una canción a la cabeza. Sí, claro. Exacto, como que conversaciones tan simplistas que, por cierto, estoy por empezar un programa que se llama Ser Padres Conscientes, que es un tema que quería conversar contigo en nuestras conversaciones privadas, pero no se ha dado. Y ahí decían algo muy importante, que es cómo normalmente en la vida seguimos como un patrón de que, ay, me voy a casar, entonces que si la lista de boda, que si los invitados, que si no sé qué, pero no, a nadie habla de los temas fundamentales, esenciales para que ese matrimonio se dé con éxito, como temas de sexualidad, temas de quién va a manejar las finanzas,
temas de quién se va a encargar de los niños o queremos tener niños, vamos a trabajar los dos, cómo, o sea, hablar, y lo mismo aplica para el tema de los vínculos sexoafectivos, de la sexualidad, o sea, o cuando dices voy a tener hijos, entonces el baby shower, el gender reveal, bueno, no me acuerdo, pero todo el mundo como que le da demasiada importancia y promoción. No, espérate. A esos temas, pero lo esencial como te educaste para criar, que bueno, yo sé que vienen con el temita, es que eso no se aprende nunca, es que eso es ensayo y error. Pana, yo creo que ahorita con la democratización de la información y con los niños que estamos trayendo al mundo, el tema de ensayo y error es como un poco irresponsable. ¿Sabes? Y nunca es tarde para querer informarte con otra mirada de lo que puede ser una crianza, por ejemplo. Claro, porque no solamente es irresponsable, y nos estamos yendo un poquito del tema, pero sí es importante. Sí, yo sé. Sí, es importante decirlo. No solamente es irresponsable con la criatura que decidiste, o si eres afortunado de tener más de uno en la barriguita, pero no solamente es irresponsable con los que vienen, sino contigo también. ¿Cómo causa angustia? Porque de nuevo, yo no soy mamá, pero cómo acompaño a mamás en mis procesos terapéuticos, y cómo causa angustia a veces para las mamás no saber lo que están sintiendo, no saber porque el médico les dijo que la zanahoria no, pero es que ya lo que se les antoja es una zanahoria. Investiga. Sí, y yo sé, y ni siquiera es tanto, o sea, sí pareciera que nos estamos yendo al tema, pero es que llevado al tema sexual, a una mamá también puede angustiarle el no saber si su hijo está teniendo relaciones con su pareja, con su noviecita de 10, 15, 12, 13, 16 años y cómo lo está haciendo. Sí. Entonces, justamente a lo que vengo es eso, que así como pasa con temas sociales como el matrimonio, el tener hijos, pasa en la sexualidad, no nos enfocamos en los temas importantes, que es preguntar, ir a lo profundo, ¿sabes? No nos preparamos para eso, no nos educamos, no sacamos la carnita de lo que realmente es esencial, sino que estamos como muy por encimita, todo así como que bastante distraídos y en automático, ¿no? Entonces el mensaje vuelve a lo mismo. Normalizar este tipo de conversaciones, es importante trabajarlo terapéuticamente si no estás consiguiendo los espacios, incluso si no estás consiguiendo los espacios con tu pareja, con tu familia, con tus padres, cuando decides y eliges, o sea, en estos días hablaba con mi papá que decía, oye, debería, o sea, todas estas instituciones que se encargan de educación sexual y apoyar a los niños, a los adolescentes, debería ser normal que si una niña a los 13, 14 años decide iniciarse sexualmente, pueda ir y preguntar información y recibir esa orientación. ¿Sabes? Si los padres no se sienten en esa capacidad, claro, vamos a darle, porque entonces estamos porque el tema serio, a veces porque están desactualizados también, ¿sabes? Sí. A veces sí podemos estar desactualizados de un mundo de no sé, formas anticonceptivas que no son tan invasivas, entonces entonces es difícil como que recibir una información que sea como para ti. Y el tema venía justamente porque estábamos hablando de nuestras opiniones sobre el aborto, porque aquí se vienen unas elecciones presidenciales en Estados Unidos y hay mucho tema que se está asociando con las leyes. Bueno, por un tema de que los conservadores se apoderen otra vez del poder judicial, entonces estábamos hablando justamente de eso y entonces como cuestionándonos cómo la gente critica el tema de ser pro vida o no, pro aborto o no, y no estamos yendo a lo esencial que es la educación. El problema es ese, o sea, la mayoría de los abortos que se dan no necesariamente son por abuso, sino por una falta de educación sexual, ¿no? Entonces se generan estos embarazos no deseados. Y bueno, yo creo que ahí es otro tema que podemos abordar en un episodio, en una siguiente parte de esta serie sobre sexualidad, porque sí está bueno. Y a mí en lo personal me encantaría abordarlo. Así que bueno, yo darte las gracias, Mafer, por compartir todas estas vivencias, todas tus visiones y hacer estas preguntas que a mí en lo personal me ha encantado poderle dar una mirada
bastante completa y clara de cómo me he vivido esto de transformar mis tabúes, de cómo los he ido trabajando, cómo me he conectado con el placer. Me encanta. Lo disfruté mucho. Espero que esto haya servido de aporte para quienes nos están escuchando hasta acá y que podemos seguirle sacando el queso a la tostada de este temazo. Sí, totalmente. Y yo, bueno, quiero cerrar con la invitación a las personas siempre a llevar estos temas también al espacio terapéutico. Hay muchísima resistencia a veces a conversar sobre los temas que son de la sexualidad que nos marcan día a día en el espacio terapéutico. Y la invitación para mí siempre va a ser que podamos traerlo así como hablamos de los problemas de pareja, de los problemas con la mamá, de mis problemas con la abundancia, podamos también hablar de mis problemas en la sexualidad y que podamos generar. ¿Por qué queríamos empezar el tema con el tema del tabú este episodio? Justamente porque desde la palabra prohibido, entonces pareciera que en la terapia tampoco hay un espacio que además es un espacio que tú te estás generando para ti, que tú económicamente y energéticamente y la disposición de tiempo que utilizas para ti, para trasladarte, para utilizar ese espacio a tu favor. ¿Por qué no lo vas a complementar con hablar de la sexualidad, que es algo tan transversal de nuestras vidas? Y entonces también, por supuesto, permitirle al terapeuta acceder a esas informaciones cuando el terapeuta sienta que es el momento, ¿sí? Entonces, la invitación siempre va a ser, desde este espacio de Vamos a Terapia podcast, que nos permitamos hablar de nuestros procesos de forma integral. Y que la sexualidad no es un tema que está aislado, no es un tema que tiene que estar necesariamente en un espacio con un sexólogo que entonces me guíe y me diga que está maravilloso y es perfecto, ¿sí? Sin embargo, utiliza la herramienta del espacio terapéutico donde ya estás para darle forma y ver si es suficiente, si te termina de caer clics, si las tareas que te manda o los procesos de los que te vas dando cuenta te hacen dar una perspectiva diferente, o si necesitas ahora efectivamente por algo orgánico, muy neurológico, muy de entendimiento más profundo, ir a otros espacios que te permitan liberar ahora sí esas informaciones. Yes, me encanta ese cierre. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Yo en este 6º episodio quiero hacer una mención especial para darle las gracias a nuestro querido Jesús Miguel Betancourt en los controles. Directo desde Ciudad de México, venezolano, rompiéndola en México. Habemos postproducción. Claro que sí. Habemos postproductor y eso me encanta, me hace muy feliz, me hace sentirme mucho más motivada a seguir creando y darte las gracias, Jesus, y bueno, presentárselo a ustedes también, que detrás de Maffer y yo y estas voces también hay unas manos ahí maestras acompañándonos y apoyándonos. Así que muchas gracias, mi Jesus. Infinitas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es María Fernanda Mora. Me pueden encontrar en mis redes como @energia.sanadora. Y a mí por @iri_piso_natura. Y bueno, a Jesus ese no está muy activo en las redes sociales, pero bueno, Jesús Miguel. Luego Jesús les damos Miguel para los panas. Luego les damos el teléfono a los que sea por temas laborales, no mentira. Que prontito va a ser papá. Así que bueno, espero que este tema te haya servido a ti también, Jesus. Bueno, gracias. Un abrazo inmenso. Abrazo, hermana. Y siempre que esté muy bien. Nos vemos. Felicidad. Bye. Hasta el próximo episodio. Bye, bye. Yeah.